Buenas tardes, agradezco al organillo y especialmente a Pilar, a Antonio y a Julio por la oportunidad de estar hoy aquí a hablar de un tema que creo que es de gran interés para todos los europeos y por supuesto para nosotros españoles y los vecinos de Chamberí, pero que es poco conocido porque no se explica con el detalle que debieran al público en general toda la operativa de la Unión Europea, con lo cual se está alejando de la opinión pública y está operando excesivamente de espaldas a los ciudadanos. El 21 de marzo de 2002 tuvo lugar la primera reunión en el Palacio de Val-Duchesse, en Bruselas, de la comisión que reunía a un grupo de profesores catedráticos de todo el continente, a los que había convocado el Movimiento Europeo a petición de la Comisión Europea para que articulasen los procedimientos que permitiesen tener lugar una convención en donde se reconsiderasen la situación jurídica de Europa con el fin de garantizar la operatividad y la posibilidad de ampliar la Unión a más de 25 países. En esa reunión recuerdo que el protagonismo lo llevó una compatriota, una catalana, catedrático de Derecho Constitucional, donde estuvo defendiendo con toda la razón que no se podía hacer una convención que fuese constitucional si no habían sido los miembros elegidos mediante votación directa y general. Y al ser la convocatoria hecha a dedo por los Estados miembros de la Unión, eso quitaba toda legitimidad a que fuese constitucional. Surgió como contraargumento el concepto de ventana histórica, copiando el concepto de ventana temporal de los viajes interplanetarios, donde si no aprovechas el intervalo que tienes para llegar de la Tierra a Marte, tienes que esperar un montón de años para que los dos planetas se ajusten a la distancia conveniente para poder viajar entre los dos. Y lo que se dijo, y con razón, es que la caída del muro de Berlín había abierto una oportunidad histórica para cerrar la llaga de la división europea y unificar el continente. Y o aprovechábamos el momento o no sabíamos si volvíamos a tener otra oportunidad en años, décadas o siglos. Recuerdo que el que primero intervino en esa primera reunión fue un inglés, que ya tenía la mano levantada segundos antes de que el presidente terminase su presentación, y lo que dijo es que ¿a qué venía a hablar del futuro de Europa y de una posible constitución cuando ni siquiera teníamos claro qué era la Unión Europea, ni si queríamos una Unión Europea, ni para qué queríamos una Unión Europea? A mí me parecieron preguntas muy relevantes. De hecho, en mi mente interior lo llamé la cuestión preliminar, pero el presidente, con más vista y experiencia que yo, le atajó diciéndole que nos habían convocado para planificar cómo se gestionaba la Convención para la Unión Europea y no para debatir cualquier aspecto, porque la decisión ya estaba tomada en Laeken y no nos habían llevado a discutir términos que podían ser más bien filosóficos, que si queríamos hablar del tema aprovechásemos los ratos de café para hablar de esas cuestiones, pero que a lo que estábamos era a planificar la convención. Y efectivamente la convención llegó a los pocos meses. Teníamos que haber redactado los objetivos, la estructura, los procedimientos y sobre todo la agenda, y bajo la presidencia de Giscard d'Estaing se hizo la convención. La convención efectivamente redactó un documento en forma constitucional y por tanto se presentó como Constitución de la Unión Europea. Al año siguiente de haber terminado, que se terminó en 2003,
hubo una reunión de jefes de Estado donde la validaron y se sometió al referéndum de los ciudadanos. Nosotros en España tuvimos la suerte de que el presidente Zapatero fue el primero en que propuso un referéndum para ratificar la Constitución. En España se aprobó con amplia mayoría. Fue una estupenda cosa que hizo el presidente Zapatero. Hizo más buenas cosas, por ejemplo, la ley 3/2011, donde habla de economía social y dice cosas, por ejemplo, que todos los poderes públicos, en la medida de sus competencias, deberán remover cualquier obstáculo que frene el inicio o desarrollo de la actividad económica de las cooperativas, algo que el ayuntamiento debería leerse de vez en cuando. Pero bueno, este no es el tema. El caso es que tuvimos Constitución hasta que Francia, en un referéndum, la vetó. Y se nos quedó en un documento muy interesante, pero sin ninguna validez. Afortunadamente, luego en el acuerdo del Consejo de Lisboa, en el Tratado de Lisboa, se recuperaron principios muy importantes, como fueron, primero, el que teníamos entidad jurídica, porque el mercado europeo anterior no tenía entidad jurídica, era una serie de documentos, tratados, contratratados, reformas y ajustes, pero no tenía una entidad, la institución, como para poder firmar tratados con otros países. ¿Qué nos ocurrió? Pues que en Lisboa se salvó lo imprescindible, como tener un presidente, tener entidad jurídica y, sobre todo, muy importante para lo que hacía falta, que las decisiones no fuesen por unanimidad. Luego, aunque se aumentase el número de miembros, no estábamos en manos que un solo miembro pudiese paralizar la Unión Europea. Yo recuerdo que personalmente me quedé muy frustrado con el veto francés y me quedé rumiando aquella idea de la cuestión preliminar que planteó el inglés. Hasta tal punto que esta presentación de lo que vamos a hablar es de esa cuestión preliminar, es decir, nos vamos a plantear qué es Europa, por qué Europa y para qué Europa. Añadiré otro tema, porque a lo largo de la convención encontramos que... Hola, bienvenida, adelante. Gracias. Encontramos que en los países del este había unos cuantos que querían incorporarse ya, pero según las reglamentaciones de Copenhague, dejaba Europa abierta, la frontera del este, a que cualquier país que cumpliese los requisitos de Copenhague y solicitase entrar en la Unión Europea tenía que ser admitido por la Unión Europea. Y yo me planteé hasta qué punto esa indefinición en la frontera pues podía tener consecuencias. De hecho, lo estuve analizando y en un libro que está en el organillo se habla de que si algún día Ucrania solicita la entrada y Europa tiene que tratar el recibirla con los brazos abiertos, la reacción de Rusia podía ser algo temeroso. Pues vamos a empezar a hablar de esas dos cuestiones que yo veo pendientes en la Unión Europea, que no es que sean las únicas, porque hay otras, como hemos dicho, está pendiente una mayor participación democrática por parte de la ciudadanía, está pendiente regular esa maraña legislativa de tantos tratados y resumirlos en solo un documento, que era la pretensión de la Unión Europea, de la Convención para esa Constitución de la Unión Europea, y sería una labor parecida a la que hizo Manuel Alonso Martínez con la legislación española cuando sacó resumido el Código Civil. Estas son dos cuestiones que lamentablemente no están en la agenda de la Unión Europea. Son dos cuestiones que yo veo pendientes, pero que no hay una conciencia oficializada donde se planteen, se cuestionen y se discutan y se consideren. Y esas dos son una conceptual, esa de una ausencia de definición de la esencia de la Unión Europea, la cuestión preliminar, y una geopolítica que es esa indefinición de la frontera del este de la Unión. La realidad de la Unión Europea es que es un hecho cultural,
simbólico, convencional, es producto de la historia, no es algo tangible que podamos tocar, no son instituciones, hay un cúmulo de instituciones que estructuran la Unión Europea, pero que no nos dicen la esencialidad, qué es lo que esencialmente es la Unión Europea. Podríamos tener varias definiciones o intentar definir la Unión Europea desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista geográfico y desde un punto de vista legal. Desde un punto de vista cultural se acercaría más a esa esencia cultural histórica de la Unión Europea, y tenemos una definición que en parte la debemos a Ortega, ampliada, actualizada, donde Europa sería tradición judeocristiana, filosofía griega, derecho romano-germánico, tecnología científica, ciencia empírica, economía de mercado y democracia parlamentaria. Pero como vemos, son atributos, es decir, no hay nada sustantivo, sino que son características que efectivamente definen lo que es Europa, en mayor o menor grado, y que sí acotan y nos diferencian del resto de otras culturas. Pero si no son sus rasgos culturales comunes lo que define la esencia de la Unión Europea, ¿podría ser la geografía? Pues la geografía tampoco, porque para empezar tenemos islas como Canarias, que están en África, y tenemos las islas de Reunión, Guadalupe, Martinica, que tampoco están aquí, y tenemos que Groenlandia formó parte de la Unión Europea cuando era parte de Dinamarca, luego se salieron por el problema de la pesca, porque no querían que todos los europeos mandasen sus flotas a Dinamarca a pescar en sus mares, pero podrían volver. De hecho, en este momento hay un movimiento donde Groenlandia se está planteando que le vendría bien la ayuda de Europa para desarrollar todo el potencial que está quedando con el deshielo al descubierto en la zona polar, en cuanto a recursos geológicos, mineros, energéticos. Luego, si la Unión Europea no es ni rasgos culturales ni geográficos, ¿qué es lo esencial? Pues lo esencial de la Unión Europea es que ha institucionalizado el diálogo. Nos decía Habermas en su libro de la teoría sobre la acción comunicativa que hay dos formas de acción: la acción de dominio, con recurso a la violencia si hace falta, y la acción comunicativa. La acción de dominio es la normal para tratar las cosas. A las cosas hay que violentarlas, hay que trocear la madera para hacernos una silla, o hay que romper la cáscara de la nuez para comernos la nuez. Pero la forma de tratar con las personas es la acción comunicativa, es el diálogo. La violencia es lo inapropiado para tratar con seres humanos y entre seres humanos. El gran descubrimiento de los fundadores de la Unión Europea fue renunciar a la acción de dominio, a la violencia. Y entre los miembros de la Unión, lo que les destacaba era su inclinación a favor de la acción comunicativa. La acción comunicativa hace que el diálogo permita transformar al otro y nosotros con el otro en un nosotros. Y la constitución de un nosotros nos permite acometer proyectos de interés común que seríamos incapaces de desarrollar por nosotros solos y aislados de los demás. El primer paso hacia la unión fue la Europa del carbón y del acero, que eran los recursos de la guerra. Al ponerlos Francia y Alemania y los que los unieron en común, estaban renunciando a controlar recursos fundamentalmente dedicados a la violencia. Y lo importante es que con ocasión de esto se empezó a hablar en común de intereses comunes y se logró configurar ese nosotros que permitió renunciar a la acción de dominio al ver la ventaja que tenía el diálogo y el participar en un hecho común de interés para todas las partes. Y eso aseguró la paz en el continente y eso nos dio la base de una mayor y más rápida prosperidad. La razón final de la Unión Europea
es verdad que se oye, y para muchos es así, la Unión Europea es una asociación de mercaderes en busca de beneficios. Pero la realidad principal es que el objetivo de la Unión Europea es la paz. Y eso lo recoge el documento de la Constitución. Dice claramente que el objetivo de la Unión Europea es la paz. Y lo veremos mejor si recordamos la herencia que nos dejaron los indoeuropeos. La más antigua de todas las leyendas que han surgido en este continente fue la leyenda indoeuropea de los grandes dioses. Hubo un momento en que los grandes dioses indoeuropeos empezaron una guerra entre ellos destructiva, demoledora. Y todo porque los unos querían lo que tenían los otros. El dios de la sabiduría quería la belleza, el de la fuerza quería el poder, el del poder quería la riqueza, el de la riqueza quería la sabiduría. Y entre ellos se mataban los unos a los otros, no podían porque eran dioses y eternos, pero se hacían un daño a todo lo que los rodeaba, que atemorizaban los primeros a los dioses pequeños. De tal forma que los dioses pequeños se reunieron en un congreso clandestino para analizar la situación y llegaron a la conclusión que lo que primero tenían que hacer es ser neutrales, no meterse en la guerra de los grandes dioses. Lo siguiente, poner en común todas sus propiedades, de forma que cuando alguien necesitaba algo de otro dios menor, se lo pedía, se lo prestaba, y inventaron pues una forma de préstamo, inventaron la banca y la neutralidad. Yo creo que los dioses pequeños debían de ser suizos, pero eso no lo registra la historia. El hecho es que al ponerse de acuerdo y evitar entrar en la gran guerra y luchar entre ellos, y al cooperar, ir cediendo lo que necesitaban, pues el dios de la astucia necesitaba la agilidad y el otro se la prestaba y luego se la devolvía, pues prosperaron, hasta tal punto prosperaron, no me cabe duda que eran suizos, que los demás grandes dioses se reunieron y consideraron la situación de los dioses pequeños y llegaron a la conclusión que lo estaban haciendo mal, que les interesaba dejar la guerra, abandonar la violencia y ponerse de acuerdo en desarrollar intereses comunes. Hemos tardado años, décadas, siglos en entender esta gran lección que nos da la mitología indoeuropea, hasta que los europeos decidieron y descubrieron que renunciar a la violencia, a esa situación de guerras continuas que hemos tenido, porque antes del Tratado de Roma, Europa era la Europa de los dioses de la guerra, la Europa de la acción de dominio, la Europa de la violencia, mientras que a partir del Tratado de Roma, como la historia nos está demostrando, la Unión Europea es la Europa del diálogo. La Unión Europea es fruto de la aplicación de la acción comunicativa a las relaciones internacionales. No ha habido antecedentes de este nivel, que tantos países se hayan puesto voluntariamente a tratarse como iguales a través del diálogo, la negociación y el acuerdo. Por tanto, como una comunidad comunicativa, es lo que más destaca a la Unión Europea del resto de las asociaciones políticas. Podemos decir que la Unión Europea es una realidad sin precedentes históricos y por tanto tiene que ser definido con conceptos y términos originales. Por lo que podríamos concluir y definir que la esencia de la Unión Europea es ser una comunidad comunicativa. Es lo que la distingue, es lo que la identifica, es lo que consolida su prosperidad, su seguridad y su paz. La identidad de la Unión Europea es que es una comunidad comunicativa que ha rechazado la violencia y busca la coordinación mediante un diálogo institucionalizado. No se trata de un tratado o una relación de café durante un día, durante unas horas, sino que tenemos instituciones dedicadas al diálogo. Llámese el Consejo, llámese el Parlamento, son instituciones de diálogo permanente. Y el objetivo es la paz. Es sintomático que en menos de 24 horas que un país miembro anuncia que se quiere ir, hay alguien que diga que van a declarar la guerra a España por Gibraltar.
Europa es la paz. Una comunidad comunicativa es lo que es Europa, con capacidad para coordinar las acciones de sus miembros mediante el diálogo, sin recurrir a más coacción que la coacción sin coerción del mejor argumento. No se trata de defender mis intereses o mis puntos de vista, sino entre todos buscar cuál es la mejor solución, al fin de solventar lo que pudiesen ser conflictos, que siempre los habrá, los hay en las familias, los hay entre amigos, pero no hay que matarse para resolverlos. Alcanzar la unidad en la diversidad es el reto. Y también en esto Europa ha encontrado una moda original de hacerlo, de ser unos siendo diversos. Porque ha habido otros modelos. Los Estados Unidos, si vemos la historia, tienen un modelo donde la unidad de los americanos está basada en el futuro. Cada uno olvida sus raíces. El emigrante americano se olvida de su antiguo idioma. Los padres fuerzan a los niños que se americanicen y se dejen de hablar en alemán o en italiano en lo posible. Se olvidan de sus raíces porque su objetivo es el futuro, un futuro común, con un ideal que es llegar a ser rico si lo puedes llegar a ser, pero con olvido de los raíces. La alternativa soviética consistió en estampar el modelo ruso en todos los miembros de la Unión Soviética. Podía ser de Uzbekistán, podía ser de Mongolia, pero el modelo que asumías cultural, lingüístico, era el ruso. Sin embargo, la Unión Europea tenemos un proyecto común, no solo sin renunciar a la diversidad original, sino fomentándolo como riqueza de la diversidad europea. Es decir, somos europeos porque somos españoles. Y para ser europeo tenemos que ser algo, no como los americanos, que para ser americano hay que ser americano, olvidándose de lo que fuiste o fueron tus abuelos. Para ser europeo tenemos que ser lo que somos. Esa es la clave y la esencia de la Unión Europea. Evidentemente, no hay unidad si no se tiene un futuro común. Si no hay un proyecto común, las uniones se deshacen, como se disgregó el Imperio Español, como se desingregan las familias cuando no hay un proyecto común, como se desintegran las empresas cuando el proyecto deja de tener futuro. La unidad de origen potencia la unión, pero la auténtica unidad se da en una misión común. ¿Qué misión puede tener o tiene la Unión Europea? Bueno, los tratados lo dicen. Los tratados dicen que la Unión Europea debe lograr una unión cada vez más estrecha entre los europeos en un ámbito de libertad, seguridad y justicia. Esto se dice en el tratado. Esto se dice en lo que fue el borrador de Constitución que nunca llegó a ser corroborada por todos los ciudadanos europeos. Pero esta es nuestra misión, pero misión interior. El principal objetivo de la Unión es asegurar la paz en seguridad. Y el éxito de la Unión Europea se demuestra en que llevamos décadas de paz. Las guerras que hubo en Yugoslavia era cuando ninguno de esos países eran miembros de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea no ha habido guerras desde que el Tratado de Roma se firmó. Vivimos en un contexto nuevo. La humanidad ha cambiado el horizonte del ámbito donde vivimos. Heidegger decía que el hombre, como ser ahí, es un ser en el mundo. Y el nuevo reto es que hemos pasado de siglos de ser y de estar y de vivir en mundos yuxtapuestos a ser en un único mundo compartido. Y la globalización tenemos que aprender a gestionarla y para ella vamos a tener que ser capaces de armonizar intereses entre todos los países. Luego, la misión de la Unión Europea fue de ese interés de consolidarnos por dentro, debe ser contribuir a hacer del mundo una comunidad comunicativa que contribuya a una paz global. El otro
punto del que comentaba eran que los criterios de Copenhague, esos artículos 6 y 46 y 9, que se firmaron en junio de 1993, pues dan unos criterios que realmente eran los que ya puso la Unión Europea al principio para filtrar la incorporación de Portugal y España, y que básicamente la exigencia es que para ser miembro de la Unión Europea tienes que ser un país democrático. Pero en Copenhague se fijaron los requisitos para que un Estado que no fuese miembro de la Unión pudiese solicitar el incorporarse. Y fundamentalmente eran estos: respetar los principios de libertad y democracia y de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Cuando yo durante los trabajos de la comisión vi esto y los discutí y los comenté, me di cuenta de que esto nos llevaba a tener un problema en la frontera del Este. No teníamos definido, ni lo seguimos teniendo, hasta dónde llega la Unión Europea, con el riesgo además de que cada vez que un país, llámese Bielorrusia, llámese Ucrania, llámese Georgia, cumpla con Copenhague y solicite entrar en la Unión Europea tiene que abrirse de brazos. ¿Y qué va a pensar USA? Pues ya lo digo, hace 10 años escribí, está en ese libro que tenemos en la biblioteca, que si algún día Ucrania solicita entrar en la Unión Europea, Rusia no va a consentir perder su base naval en Crimea y no va a dejar dentro de una Ucrania unida a la Unión Europea a los millones de rusoparlantes ucranianos que vivían en el este de Ucrania y siguen viviendo. Pero en la práctica lo que nos pide las condiciones de Copenhague es que el país ese que solicita entrar, que es tener instituciones estables que garanticen la democracia, tener una economía de mercado y asumir el acervo comunitario, es decir, las reglas ya establecidas, probadas y vigentes de la Unión Europea y practicadas por los países miembros, pues eso nos deja, como he dicho, la frontera del Este indeterminada. Y es un problema, como lo hemos visto 10 años después, que Rusia no va a permitir que cualquiera que cumpla con Copenhague solicite entrar. Además tenemos, con que no olvidemos, que Rusia tiene a Kaliningrado dentro del corazón de la Unión Europea y que tenemos el antecedente histórico del paso de Danzig de Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego yo creo que este tema de las fronteras del Este y el ejemplo que estamos viviendo con Ucrania lo hace evidente, tiene que ser considerado. El objetivo final de la Unión Europea es evidentemente llegar a crear un área de libertad, seguridad, justicia y paz para todos. El cómo lograrlo lo dejaremos para una próxima presentación, comentario, y yo creo que debemos de abrirnos a preguntas, pero sin olvidar que ha habido un reciente cambio, y es que hay una estrella que, como dice Blansky, nos transmite en su última pintada en Reino Unido. Hay alguien que la está intentando borrar del mapa de Europa. Lo dejo aquí y me abro a sus preguntas y comentarios. Y el caso de Polonia